Hola, buenos días. Para usted, ¿qué significa ser piloto? Muy buenos días, soy el capitán Julio César Penagos Camacho y para mí el ser piloto es una profesión muy bonita, la cual conlleva muchas satisfacciones, muchas responsabilidades y pero sobre todo una gran demanda de satisfacciones personales y profesionales. ¿Ok? ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo es la posibilidad de poder conocer diversos lugares, diversos entornos, diversas culturas. Aún dentro de México la diversidad cultural es muy amplia. Y también una de las ventajas del trabajo es el poder conocer esos lugares bonitos, esas geografías inhóspitas que no es fácil acceder por vías otro tipo de medio más que es el aéreo, y conocerlas y explorarlas es lo más satisfactorio de lo cual me toca a mí o me ha tocado eh, explorar. ¿Consideraría eso de conocer un efecto colateral o una ventaja? Es un efecto colateral y es una ventaja. Puedes manejar las dos cosas en virtud de que si tú vas en un plan de trabajo a la selva de Chiapas o al desierto del Yaqui, vas en plan de trabajo, pero es colateralmente el lugar que tú estás conociendo por parte de trabajo, pero te das tus tiempos y tus formas y puedes convivir con las personas que viven ahí y darte ese tiempo para poder socializar con ese tipo de sociedades que a veces son un tanto marginadas hoy en día y que son muy importantes y que tienen una forma de pensar y una muy diferente a la de nosotros, pero son felices, que al final del día eso es lo que trasciende en su sociedad. Ok. Hablando de conocer lugares, ¿qué lugares, ¿en qué lugares se puede encontrar trabajo de piloto o cuáles conoces? ¿En qué lugares? Bueno, hoy en día hay muchas empresas las cuales tienen que concentran los servicios aéreos tanto de pasajeros como de seguridad pública, como de Secretaría de Energía, es decir, transporte de personal hacia plataformas petroleras, hacia gasoductos o incluso para carga externa, levantar postes de Comisión Federal de Electricidad, hablando de México, Comisión Federal de Electricidad, apagar incendios forestales. Pues hay una gran cantidad de usos que puedes darle a la aviación. ¿Es difícil conseguir trabajo en estas áreas? No, para nada. Hoy en día lo que nos limita por la explosión demográfica de la sociedad no son los vuelos ni los equipos. Las fábricas en realidad están restringidas más que nada al factor humano y a la cantidad de operaciones que cada aeropuerto de cada lugar pueda brindar. Es decir, si tuviéramos más aeropuertos, ciudades un poquito con más infraestructura aérea, la demanda, esto aumentaría más las operaciones aéreas y bajarían los costos. Pero desafortunadamente nuestro país es un poquito con una extensión demográfica un tanto complicada, geográfica, perdón. Entonces, muchos se centran en un solo aeropuerto, que es el del centro del país, el cual ya está muy saturado, ya no puedes, ni siquiera podríamos decir que va a entrar otra aerolínea. ¿Por qué? Porque pues ya no hay espacio. Entonces, en Guadalajara igual, las operaciones están muy saturadas. Y hay mucho trabajo. Por ejemplo, hoy en día la mayoría de hay un déficit que ya se ha registrado ante el INEGI incluso, que en 5 años va a haber un déficit de 7,000 pilotos, con la gran demanda y creación de aeropuertos en el país, y nada más hablando del país, se están graduando un promedio de 200 pilotos por año, y a la demanda no vamos a hablar de aviones, vamos a hablar de operaciones, una demanda como de 400 operaciones diarias más en vuelos, es decir, de un punto A a un punto B, 400 veces más. ¿Por qué? Porque la gente cada vez prefiere viajar en aviones o en servicios aéreos. Entonces, lo que nos está limitando hoy en día ese crecimiento son, te digo, los espacios aeroportuarios. Pero en cuanto a demanda de pilotos, en 5 años se estima que hay un déficit de 7,000 pilotos, nada más en México. Y al igual que México, en este país hay otros países que tienen el mismo problema, por ejemplo, Asia y sobre todo África tiene el mismo problema.
muchos compañeros que trabajan hoy en día en aerolíneas son contratados por empresas asiáticas, Asian Airlines, Dubai Airlines, en fin, diversas aerolíneas. ¿Por qué? Porque allá la gente apenas se está llevando el boom del transporte aéreo. Te vale, el costo de operación es muy bajo, es decir, el boleto, el que paga el usuario al final es muy bajo que tener un viaje de 6 horas, de 7 horas. Entonces prefieren pagar el mismo costo en esos vuelos. Y como apenas está entrando en estos países, te hablo de China, te hablo de lo que es la India, todos estos lugares hay mucha demanda. Entonces y estos mismos países existe mucho la idiosincrasia de su propia cultura, de que pues los vuelos no son un tanto seguros, y eso no les hace atractivo a mucha gente como carrera, como profesión. Entonces no tienen ni siquiera la carrera de pilotos más que en el medio militar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas que entran a estos países? Contratan a pilotos de Norteamérica. Norteamérica, te hablo de México, Canadá y Estados Unidos. Ok. Ahorita mencionó que estudian en el área militar. ¿Hay alguna otra escuela? Ah, sí, claro, es un ejemplo. Te hablo de que en esos países únicamente el ser piloto puede ser por medio de las carreras militares, de los colegios militares. Pero no, hay muchas escuelas, hay muchas escuelas. De hecho, en México mínimo ha de haber unas 7 escuelas. Nada más aquí en Guadalajara hay 2, en México hay 3 escuelas, y así nos podemos ir, y hay una gran diversidad de escuelas en las cuales puedes tú estudiar la carrera. Ok. Además de que va a haber mucha demanda de pilotos y los efectos colaterales de viajar y conocer otros lugares, esas son las ventajas. ¿Podría mencionar algunas desventajas de este trabajo? Sí, las desventajas es de que nuestra jornada laboral por lo regular siempre es estar fuera de nuestro lugar o zona de residencia. Es decir, andas en diversas partes del país o en el extranjero, de tal manera que te ausentas de tu casa por periodos o jornadas de hasta una semana, 14 días. Entonces, esa sería una desventaja, porque si necesitas ser muy coherente con el yugo familiar y decirles, sabes qué, me voy de viaje, pero tienes que brindarles tiempo de calidad, no de cantidad, en virtud de que va a haber jornadas que te van a tocar no ver a tu familia a lo mejor hasta en 7 o 14 días. Ok. Para terminar, ¿qué le diría a un chico de 16 años que le gustaría ser piloto? ¿Qué le recomendaría? Pues que luche por sus sueños, porque es una carrera muy bonita, no es insegura, no es riesgosa, conlleva el mismo riesgo que conlleva el ser, como cualquier otra profesión, como el ser un médico, como el ser un abogado, el ser un doctor, qué sé yo, un empresario. El riesgo es el mismo. En realidad, hoy en día vemos que los accidentes aéreos se han reducido en gran cantidad. Es más seguro el transporte aéreo que el transporte terrestre. Y por lo mismo, yo considero que es una muy buena opción, mucha capacidad de trabajo, pero lo único es, lo que te hablo es el quitarse el miedo a emprender algo a lo cual a lo mejor muchos consideren que no es muy natural, por así entenderlo. Ok, muchísimas gracias. Fue un gusto.